Buenas tardes, Magister. Vamos a presentar hoy un análisis práctico del problema educativo con mi compañera Manu Salvas Odalis y mi persona. Eh, el objetivo de esta actividad es aplicar conceptos de investigación educativa mediante el análisis colaborativo de un problema real o simulado en educación inicial. Eh, Siguiente, compañero. Como tema que hemos elegido es el bajo desarrollo del lenguaje oral en niños de educación inicial en la unidad educativa Selva Alegre. Eh, Como fase uno tenemos lo que es la delimitación del problema, lo cual es la descripción del problema. Es en el aula de educación inicial de la unidad educativa Selva Alegre con niños de 4 a 5 años. Se ha observado que varios estudiantes tienen dificultades para expresarse oralmente, presentan un vocabulario limitado, también problemas para formar oraciones y participan poco en actividades comunicativas. eh, en sí, esto afecta su capacidad para comunicarse de manera adecuada y desenvolverse en el aula. Siguiente. En contexto, es una institución pública de nivel de educación inicial con un grupo de estudiantes de 16. Su entorno socioeconómico es medio bajo y tiene escasa estimulación del lenguaje en el hogar. Sus posibles causas pueden ser falta de estimulación lingüística en casa por el uso excesivo de dispositivos electrónicos y su estrategia pedagógica poco centradas en la comunicación y baja participación familiar, ya sea que el padre llegue cansado y a su hijo no le hable claro. Entonces eso limita que el niño desarrolle un lenguaje, su lenguaje. También son limitaciones a las actividades de interacción verbal en el aula. Como tipo de investigación seleccionado, es una fase de investigación-acción. Como justificación se seleccionó la investigación-acción porque permite al docente identificar problemas dentro de su propia aula y a la vez aplicar estrategias para mejorar el lenguaje de los niños y evaluar los resultados y ajustar la práctica educativa. Esto es ideal porque busca transformar la realidad educativa mientras se investiga. A continuación, mi compañera va a hablar sobre la fase 2. Fase 2: Diseño metodológico y diagnóstico. En esta fase se utilizó un enfoque mixto combinando lo cuantitativo con lo cualitativo. Desde lo cuantitativo se analizaron datos como la frecuencia con la que participan los niños y la cantidad de palabras que utilizan. Por otro lado, desde lo cualitativo se buscó comprender cómo se expresan, qué dificultades presentan al comunicarse y también cómo se desenvuelven en el aula de clase. Esto permite tener una visión más completa de la situación de los estudiantes. Herramientas de diagnóstico, observación y entrevistas. Para la recolección de información se utilizaron varias herramientas. Mediante la observación se analizó la participación oral de los niños, la frecuencia con la que intervienen y las dificultades al expresarse. También se aplicaron entrevistas a padres y docentes. En los padres se identificó cómo es la comunicación en el hogar y los docentes evidenciaron las estrategias que se utilizan en el aula. Estas entrevistas fueron semiestructuradas. A continuación tenemos las entrevistas que se realizó a los padres de familia y también los anexos. También tenemos la entrevista que se realizó a la docente. Encuestas y análisis documental.
Otra herramienta fueron las encuestas dirigidas a los padres, donde se obtuvo información sobre el uso de la tecnología, la lectura en casa y la interacción familiar. Además, mediante el análisis documental se revisaron planificaciones y evaluaciones anteriores, lo que permitió identificar el progreso del lenguaje en los estudiantes. Tenemos el análisis documental, donde se hizo la revisión de las planificaciones de los docentes y la evaluación previa del desarrollo del lenguaje a los niños de educación inicial. Y aquí se puede observar la gráfica en barras sobre las encuestas que se realizó tanto a padres de familia como a la docente de la unidad educativa Selva Alegre. Propuesta de solución. Con base en los resultados se plantearon varias soluciones. Se propone promover actividades como cuentos, juegos de lenguaje y la participación de la familia, además del uso de cuentos interactivos. También se incluyen juegos de roles, actividades de expresión oral y talleres con padres de familia con el objetivo de fortalecer la comunicación de los niños tanto en la escuela como en el hogar. En conclusión, tenemos que se pudo evidenciar que el desarrollo del lenguaje no depende únicamente de la escuela, sino también del entorno familiar y de las estrategias pedagógicas. Por ello, es importante fortalecer tanto el trabajo en el aula como en el hogar para mejorar la comunicación de los niños y favorecer también su aprendizaje. A continuación, tenemos los responsables del trabajo grupal. Muchas gracias por su atención.